Todo este proceso electoral estuve conversando con especialistas de la casa consultora de consultoría política Integralia. Ellos estuvieron mapeando con frecuencia, con periodicidad, el tema de la violencia política. Cómo se fue registrando desde septiembre del año pasado, que comenzó el proceso, hasta el día 2 de junio, que fue el día de la elección, y fuimos relatando con ellos cómo se estaba poniendo el tema delicado. Hoy han presentado un balance post-electoral, un reporte final de la violencia política, de esta que ha sido la elección reciente más violenta del país, infortunadamente. Hemos llamado a Yair Mendoza, él es consultor de esta casa de Integralia, y a quien agradezco muchísimo que me tome la comunicación en esta ocasión, como en muchas otras durante todo este año. ¿Cómo estás, Yair? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Es tu casa, mi querido Yair. Bueno, a ver, ahora que estudiaba el reporte para poder conversar contigo, varias ideas y te pido, yo doy la idea y tú me ayudas, por favor, a irla desglosando de este reporte que han publicado desde la Casa Integralia. Este proceso, querido Yair, el 2023-24, el proceso electoral, el más violento de la historia moderna en México. Sin duda, estima. Sin lugar a dudas, este es el proceso electoral más violento de la historia moderna de México. Es un problema que ha crecido frente a nuestras narices entre 2018, 2021 y el actual proceso electoral. Comparativamente, respecto al proceso electoral de 2020-2021, el número de víctimas de violencia política creció en 197%. Es decir, pasamos de 299 víctimas en aquel proceso electoral a 889 en el actual, lo cual da cuenta de un fenómeno que ha crecido en nuestras narices y que, más allá, que no es poca cosa, de la violencia que experimentan las y los candidatos o los aspirantes a cargos públicos, de lo que estamos hablando es de una clara intromisión del gobierno, de los grupos del crimen organizado, por hacerse con el control de los gobiernos municipales mediante su intervención en las elecciones. A ver, ese tema hay que dejarlo, ahí en la mesa para tenerlo muy en cuenta. El crimen organizado metido en muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad, Yair. Sin lugar a dudas, justo esa es la intención del crimen organizado cuando busca tener injerencia en elecciones y colocar candidatas, candidatos y eventualmente presidentes y presidentas municipales. Tener el control territorial, afianzar su poder y control mediante la cooptación de la policía, una mayor capacidad de que sus crímenes queden impunes, el acceso al presupuesto del municipio, el presupuesto en obra pública, así como el control de ciertas redes, por ejemplo, los transportistas, taxistas y autobuses, pero también el servicio de recolección de basura. Si en un hipotético caso un grupo criminal quisiera saber si hay otras organizaciones del crimen operando o metiéndose a su territorio, pues le preguntas a tu policía, y si no, le preguntas a el servicio de recolección de basura. Es decir, es inteligencia en territorio desplegada todo el tiempo, en todo momento. Oye, Yair, a ver, esto después de las elecciones, con este escenario de violencia en el país, con esta intromisión del crimen organizado en el país, ¿qué va a pasar con los territorios? ¿Qué va a pasar con las regiones de México en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su competitividad, en cuanto a su libertad? Porque las elecciones ya terminaron, pero esto no termina, esto es la realidad diaria, se reflejó en las elecciones, pero es la realidad de esas regiones de la República. Sí, sin duda. ¿Qué va a pasar? Esa es una pregunta que me rebasa. ¿Qué estimamos y tenemos mapeado que puede suceder y las áreas donde la injerencia del crimen organizado se va a observar en la actividad gubernamental municipal? Son en diferentes niveles. En el nivel de la política, evidentemente la agenda de gobierno de esos alcaldes pues va a estar alineada con los intereses de los grupos criminales, marginando los intereses de la ciudadanía, marginando demanda social, que deben ser muchas en diferentes territorios del país. Esas no van a ser las prioridades de esos gobiernos municipales porque se deben a otros grupos. Eso es en el nivel de la política. En el nivel económico, los efectos de la intromisión del crimen en estos gobiernos, por supuesto, tiene que ver, uno, con que estos grupos van a ampliar sus capacidades extractivas de recursos. Eso no es otra cosa que mayores márgenes para la extorsión.
y para el cuidado de los mercados ilícitos que despliegan en el municipio, robo a transportistas, de vehículos, secuestro, etcétera. Ello tiene consecuencias para la población, porque un municipio sin inversión, sin interés del empresariado, por supuesto genera menos empleo, y ello a su vez hace que la población sea expulsada porque tiene que ir a buscar empleo a otro lugar. Entonces, claro que hay consecuencias económicas para ello. Y finalmente, en el nivel de lo social o los derechos humanos, un gobierno municipal que le responde a los intereses de unos privados, que además son ilegales, pues por supuesto no esperamos que sean sensibles a la agenda de derechos humanos o el Estado de Derecho. Por el contrario, podríamos esperar conductas más beligerantes para tratar de administrar su poder en el territorio. Ok. Oye, Yair Seir Mendoza, investigador, consultor de la Casa de Comunicación y Consultoría Integralia, haciendo un balance, presentando un reporte final de la violencia política del balance post-electoral 2023-2024. A ver, después de esto que nos has explicado y estos escenarios que están ahí a la vista, ¿qué hacer? ¿Qué reto tendrá el nuevo gobierno federal, pero también los estatales, Yair, pero también los municipales? A ver, ¿cómo hacer, qué hacer, pues, para ir conteniendo y eventual y gradualmente cambiando esta realidad? Claro, bueno, el primer paso es hacernos cargo de tres cosas. Uno, no nos hemos hecho cargo de este tema desde que comenzó a aparecer. Dos, las soluciones mágicas no existen. Y tres, las de corto plazo tampoco. Un municipio no podría resolver por sí mismo este problema. Por ejemplo, en recientes mañaneras el presidente López Obrador señaló que le daba mucho gusto que hubiera más elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio que policías municipales. Bueno, estamos hablando entonces de municipios que no tienen policía. Aun cuando hubieran querido prevenir la injerencia del crimen, ¿tienen los recursos para hacerlo? Por supuesto que no. Por lo tanto, las soluciones son complejas y requieren la intervención, como bien decías tú, de la Federación, de los estados y de los municipios. Y se necesitan por lo menos tres ejes elementales para avanzar en esta agenda. Uno, una nueva estrategia en tierra de la Guardia Nacional. Sí, están desplegados por todo el territorio, sí hay más que policías municipales, pero ni son suficientes, ni recorren el territorio en la zona idónea. En segundo punto, hay que desactivar, por supuesto, las bases sociales del crimen organizado. Y esto me hago puntual referencia a la importancia de la política social y programas sociales que sean potentes. Claro. Es decir, que deshabiliten en la población el interés de ser partícipe de estas redes y estructuras criminales. Sí, y finalmente se necesita una reforma electoral, pero no en el sentido que le hemos venido discutiendo los últimos años durante el gobierno del presidente López Obrador. Necesitamos una reforma electoral porque necesitamos construir una instancia de mediación, donde participen todos los niveles de gobierno, donde participen las autoridades electorales, pero los tribunales y las fiscalías. ¿Para qué? Bueno, para que al menor atisbo de la comisión o intromisión de algún grupo de la delincuencia organizada en una elección, de inmediato se proceda a anular esta elección. ¿Por qué? Porque ellos mandan el mensaje claro a la delincuencia organizada. Va a ser muy caro que tú te metas en política, porque en cuanto se detecte un poco de actividad criminal, financiamiento, amenazas, desapariciones, vamos a anular la elección y se reiniciará el proceso. Esos son tres caminos que podríamos ir comenzando a discutir. Muy desafiantes, el control territorial, el desmantelar la base social del crimen organizado, cómo decirle a los niños, a los jóvenes, porque además es otra, hoy desde la niñez, 11, 12 años, yo les he contado de este artículo terrible, desgarrador del país, ¿no? Cómo los niños y sobre todo los niños, la infancia, los adolescentes, hoy están cayendo en las redes de crimen organizado, cómo hay regiones del país, en Chiapas, en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en donde la gente a veces prefiere dejar su casa, su hogar, Yair, para no verse obligado o sometido por la delincuencia organizada y sumarse a sus filas. Es terrible lo que se vive en muchas regiones del país. Sí, claro, y no podemos culpar a estos ciudadanos que abandonan su hogar. Hay historias en Michoacán, en los momentos más crudos de conflictividad en ciertos municipios, donde la familia, el cártel que operaba en esas regiones,
iban a las casas para quitarles a sus familias, a sus hijas, pues por supuesto para comerciar con ellas. Claro, No los podemos culpar por abandonar su hogar. Sí, pues son las condiciones que se viven en el país. ¿Dónde podemos consultar, Yair, este reporte completo de Integralia, el reporte final de violencia política, un balance post-electoral 23-24? Claro que sí, está en la página de Integralia Consultores o bien en nuestra cuenta de Twitter, @Integralia. Bueno, pues ahí está. La verdad es que vale mucho la pena conocerlo. Yo me quedo con con este balance final de cómo es necesario combatir el control territorial a través de desmantelar la base social del crimen organizado y hacer una reforma político-electoral profunda, seria, encaminada a democratizar el país, a cerrarle las puertas al crimen organizado y realmente a limpiar de fondo el sistema político mexicano. No son cosas sencillas, se dicen muy fáciles, pero requieren de la voluntad de los partidos, de los políticos, y bueno, pues ya veremos si están dispuestos a profundizar en estos cambios. Gracias, Yair, te busco pronto y mantenemos la comunicación, si me lo permites. Muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio, gracias a tu auditorio y aquí siempre a la orden. Te lo agradezco, igualmente por acá. Gracias. Hasta luego.